cómo funcionan las estrategias del enemigo para este tiempo. Y no es una estrategia que se le inventara un ser humano. Son estrategias que vienen de generación en generación, generando maldad, daño, porque el enemigo tiene dos trabajos importantes con la humanidad. La primera, destruir la creación de Dios. Y la segunda, hacer que el propósito de Dios para esta humanidad se pierda. Cuando las personas me preguntan cuál es el propósito que yo tengo en mi vida, es inevitable para mí recordar que todos los seres humanos hemos sido creados con un porqué y un para qué. A eso se le llama propósito. El porqué es la razón por la cual Dios nos creó. Y ese porqué es maravilloso porque Él nos creó porque somos su hermosa creación. Y el para qué es para cumplir una tarea, una comisión. Él quiere relacionarse con nosotros, Él quiere amarnos, Él quiere bendecirnos, pero también demanda de parte de nosotros que nos acerquemos a Él. La palabra de Dios dice que entre más tú te acerques a Dios, Él más se acerca a ti. Pero cuanto más tú te alejas de Dios, pues Dios se aleja de ti. ¿Y qué hace que yo me aleje de Dios? El pecado. Y en esta época, en este tiempo, desafortunadamente hay tanta justificación para el pecado que se nos olvida asumir la responsabilidad de lo que nosotros tenemos, de lo que debemos hacer. Hemos estado hablando en estos días de cómo nosotros hemos perdido la sensibilidad de valorar lo que tenemos por la añoranza de lo que no tenemos y que quizá nunca vamos a tener. A lo largo de los años, tú te habrás podido dar cuenta de muchas personas que han querido algo y no lo han logrado. Pero también te has dado cuenta de muchos otros que han querido algo y lo han logrado. La diferencia entre los unos y los otros es la determinación. Se han determinado a cumplir ciertas metas, a tener ciertos logros y han derrumbado, combatido el miedo, el temor y la justificación. Pero hay algo que sigue operando en el ambiente. No podemos negar que este mundo natural lo precede un mundo espiritual que no vemos, que algunas corrientes ideológicas lo quieran negar, no significa que no esté. Es exactamente igual que si yo dijera el sol no existe. Puede que para mí no exista, pero yo me asomo a la ventana y veo el sol. El mundo espiritual existe, tiene tanta fuerza y tiene tanto poder como lo tenemos tú y yo. Y mira lo importante de entender que el mundo espiritual y el mundo natural operan y convergen. Cuando tú y yo creemos que todo es espiritual, caemos en una falacia, porque el mundo natural existe. Pero cuando yo creo que todo es natural y desconozco el espiritual, caigo en la misma falacia. Necesito entender. Y aquellos que hemos sido revelados, abierto nuestros ojos por Dios para reconocer y ver la verdad de lo que es Dios, visible e invisible. Indiscutiblemente nos hemos podido dar cuenta de que hay algo que opera que nosotros no vemos, pero sentimos. Quizás tú has tenido manifestaciones del poder de Dios en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo, quien es el que opera hoy en día en nosotros. Pero también es posible que tú hayas encontrado, hayas sentido también como una sensación, como una fuerza, como algo que no sabes cómo explicar,
pero que te genera temor. Y no es ese temor de lo bueno, de tengo miedo de hacer lo malo porque me dan miedo las consecuencias. No, se trata de ese miedo. Como las personas que les gusta ver películas de terror y les apasiona ese momento de miedo, de penumbra, de incertidumbre, de angustia. Esos son sentimientos que Dios no quiere que tengamos, pero existen. Y los quiero llevar a algo que es muy importante, y es cómo operan los espíritus inmundos, demoníacos, satánicos, negativos, como los quieras llamar. Pero existen. Así como existe el bien y el mal, así como existe el día y la noche, como existe lo natural y lo espiritual, pues existe el espíritu bueno, que es el espíritu de Dios, y existen espíritus contrarios a Dios, que son malos, malignos, y que tienen una forma de operar que quizás tú y yo no alcanzamos a dimensionar a profundidad. Y lo que queremos es llevarte no a que te sumerjas en el mundo de las tinieblas y te vuelvas un experto en conocer tinieblas, porque no, Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a interrelacionarnos con Él, a sumergirnos en Él, en su presencia, en su espíritu. Pero también nos llama al conocimiento de aquello que nos puede estar atacando. Y en medio de todos estos espíritus contrarios a Dios, opera alguien, y es el adversario, es Satanás, el diablo, el enemigo. Existe. Que algunas corrientes no lo quieran reconocer no significa que no exista. Existe, opera. Y te voy a decir algo que algunas corrientes doctrinales, teológicas lo aceptan, otras no. Pero la evidencia de la palabra nos dice que el enemigo, el diablo, Satanás, tiene poder, pero no tiene autoridad. Nosotros, los hijos de Dios, a través de Jesucristo y el milagro maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario, nos fue otorgado también poder y autoridad. Poder y autoridad. Y cuando ejercen las dos fuerzas, el poder y la autoridad, tú y yo podemos vencer en el nombre de Jesucristo toda obra de las tinieblas y satánicas que se quieran levantar. Pero ¿qué sucede? Resulta que el ser humano que ha sido transformado, que conoce a Dios y que Jesucristo se ha hecho real en su vida, a veces tiende a olvidar la posición que tenemos. Nosotros somos los hijos de Dios, rescatados por Jesucristo y la obra de salvación que Él trajo a nuestra vida. Claro. Y tenemos el poder y la autoridad para enfrentar las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo las tinieblas y todo espíritu inmundo se disipa, huye, sale. Pero también la palabra de Dios dice que ese espíritu inmundo sale, da una vuelta, y como no sabe habitar en otro lugar, si ha habitado en el cuerpo de un ser humano por algún tiempo, no sabe dónde habitar, se vuelve su habitación, se vuelve su casa, él se va porque lo echan fuera, pero vuelve porque considera esa su casa, su lugar seguro. Y si la encuentra ordenada, vacía, desocupada, él ve que está habitable, que él puede volver, entonces se va y encuentra 7 espíritus más peligrosos, más malvados que él, y regresa a esa su casa. Y dice la palabra de Dios que entonces el postrer estado de ese ser humano es peor que el anterior. Y en la investigación que durante siglos se ha hecho sobre cómo opera el mundo de las tinieblas, un mundo espiritual,
pero que ejerce control y fuerza sobre el mundo físico natural, nos hemos podido encontrar con una variedad sin número de espíritus. Digo sin número porque no podemos definir. Hay tantos espíritus específicamente. El número claro no hay quien lo pueda definir. Solo Dios lo sabe. Pero sí conocemos algunos tantos que están operando en este tiempo porque se han manifestado. Y no han ocultado ni su nombre, ni su obra, ni su operación, ni su objetivo. Y para esto, en este tiempo, hemos escuchado muchísimo en las congregaciones hablar del espíritu de Jezabel. Yo, de hecho, crecí espiritualmente dentro de una doctrina donde se hablaba mucho de Jezabel. Y se decía, no, es que esta persona es jezabélica porque no deja, porque hace, y casi siempre se le atribuye esa actitud jezabélica, ese espíritu de Jezabel, a las mujeres que están dentro de un hogar, llámese matrimonio o unión libre, y que esa mujer, dentro de sus características comportamentales, ejerce autoridad y control sobre ese varón. Y también se le habla de esa actitud jezabélica, de ese espíritu operante en las personas que dentro de la congregación son autoritarias, mandan, manipulan, son como estrategas para lo malo. Y las identifican muy fácilmente por la característica femenina. Y cuando vamos a la Biblia a estudiar de qué se trata esto, cuando te dicen, no, es que ella es jezabélica, o es que tiene el espíritu de Jezabel, pues es impetuoso ir a mirar, ¿no? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Y entonces cuando nos encontramos con la verdad, entonces tú llegas al segundo libro, al primero y al segundo libro de Reyes, y tú encuentras historias maravillosas en la Biblia. Pero específicamente la historia de Jezabel, tú la vas a encontrar en el primer libro de Reyes. Y empiezas a ubicar la historia desde el capítulo 16 hasta el 20. Ahí se desarrolla toda la vida y la obra de lo que esta mujer hizo. Sin embargo, más adelante en la palabra vas a encontrar textos bíblicos donde ya no hablan de la persona de Jezabel, sino hablan del espíritu de Jezabel. Para hablar de la persona de Jezabel tenemos que hablar de quién era ella. Jezabel era una reina, reinaba al lado de un rey que se llamaba Acab. Desafortunadamente, este rey, conocedor de Dios, hijo de Dios, conocía la verdad, fue deslumbrado por la belleza de esta mujer. Ella era una princesa de un reino cercano. Se hablaba y se murmuraba de la belleza exuberante, del poder que tenía esta mujer. Acab, como rey del pueblo de Dios, no podía relacionarse ni vincularse con ninguna mujer que no fuera parte del linaje, que fuera de su mismo pueblo. Pero pues él quiso casarse con una mujer que le rendía culto y era sacerdotisa de los dioses paganos. Ella creció en un ambiente de poder, de autoridad, pues porque era princesa de un pueblo pagano, donde hacían vulnerable a cualquiera y lo que les estorbaba lo desaparecían. Y a ese dios pagano le sacrificaban animales, personas. De hecho, era muy común
que para mantener contento a esos dioses paganos sacrificaban personas, porque decían que esa sangre satisfacía esos dioses y ellos entonces se ponían contentos y como estaban contentos entonces les daban beneficio al pueblo. No era difícil entender que si un pueblo pagano con esas creencias tan brutales, al unirse con el pueblo de Dios, que desde Moisés Dios les dijo, no se mezclen con otros pueblos. No se mezclen, manténganse entre ustedes. De hecho, cuando las tribus de Israel fueron liberados de Egipto, pues entró las leyes que habían, no debían mezclarse con otros pueblos paganos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios y tú y yo, que somos parte de lo que Dios ama, necesitamos entender que Dios quiere que nosotros nos mantengamos impolutos, limpios, apartados de todo lo que es malo, porque tarde que temprano nos va a pervertir. Y esto fue lo que le pasó al pueblo. Cuando llega esta mujer, entra a operar dentro del pueblo una serie de doctrinas paganas, unos comportamientos paganos. Y entonces el pueblo, que tenían un solo Dios, ahora tenían todos los dioses. El Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de la fertilidad. Y mezclaron. Y Dios pasó de ser el Dios único para convertirse en otro Dios. Y como sabemos, pues Dios no comparte su gloria con nadie. Y que el pueblo ignorara lo que Dios quería hacer no significaba que Dios no fuera a hacer lo que tenía que hacer. Y en este punto particular del espíritu de Jezabel, o de lo que operaba como Jezabel, hay 3 características que hoy te quiero hablar sobre el espíritu de Jezabel. Jezabel murió en esa época, pero el espíritu maligno que operaba en ella hasta el día de hoy ejerce y se mueve entre los seres humanos. Y les contaba yo que la primera vez que yo escuché de Jezabel y del espíritu de Jezabel fue en mi congregación, porque cualquier mujer, y eran mujeres, que tuviera una actitud como mandona y que como no hiciera caso le decían jezabélica. Y a mí siempre me llamó la atención. Yo, ¿jezabélica? ¿Qué es eso? Ya uno no sabe hacer un piropo o una grosería, lo que le decían a uno. Eso me pasó a mí. No tenía conocimiento de ella, me puse a investigar. Y entonces conocí la historia de ella. Una sacerdotisa de Baal, lideraba a una serie de sacerdotes, 400, habla la palabra. Ella tiene un enfrentamiento con el profeta de Dios, Elías. El profeta de Dios le dijo desde el principio a ese rey Acab: no te cases con ella, no te mezcles con ella, no traigas eso a este pueblo, mantente firme. Pero no hicieron caso. Él enfrentó muchas veces a Jezabel y Jezabel lo maldijo. En la palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, voy a leer desde el 18. En el versículo, más o menos desde el versículo 41, Elías empieza a hablar con Acab de una forma muy insistente. Ya le había dicho muchas veces: no te cases, no te juntes con ese pueblo, pero Elías, como el profeta de Dios, tiene que decir lo que Dios le dice que. Y hablaba con Acab y le decía: mira, no hagas eso, no bebas eso, no te pongas en eso. Elías fue el profeta que oró a Dios para que no lloviera, y no llovió. Hubo sequía en el pueblo. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver a su siervo si llovía o no.
Has escuchado muchas veces de la lluvia temprana, la lluvia tardía, has escuchado muchas veces de la sequía y que después de la sequía viene la sobreabundancia. Has escuchado mucho sobre el tema, pero quizás desconoce la razón por la cual llegó esa sequía al pueblo. Y fue que Elías enfrentó y desafió a Jezabel, la reina. Pagana, pero ya era reina, era la esposa del rey. Y si el rey no lo escuchaba estando solo, imagínate con una mujer que lo dominaba, lo controlaba, lo manipulaba. La forma de operar de Jezabel mientras fue reina fue intimidar. Tú no haces lo que yo te digo, te mueres. Haces lo que yo te digo o te mueres. Y siempre fue así. Y acá, envanecido, hechizado es la palabra que voy a usar acá, por esta mujer, porque esta mujer lo hechizó, y esto más adelante lo iremos a ver. Ejerce una serie de tributos, de conjuros para que Acab hiciera lo que ella quisiera, porque la intención de ella era gobernar el pueblo y gobernar la región, ser la única. Ella no quería ser la reina, ella quería ser la única. Cuando ella se enfrenta una y otra vez a Elías, porque Elías le decía, no, lo que estás haciendo no está bien, tú no eres de este pueblo, yo no te hago caso a ti, tú te tienes que ir, tú eres falsa, tú eres una bruja, se lo dijo muchas veces en muchas palabras. Y cuando él ora al cielo para que haya sequía es porque él desafía a Jezabel y le dice que libere la opresión que tienen sobre el pueblo y esa intimidación, y que no metan sus dioses paganos, porque es que Acab toma la decisión de levantar un altar para Baal dentro del pueblo. Y entonces Elías obviamente entra y les dice, no, mira, y te estoy parafraseando la historia, me gustaría muchísimo, sería buenísimo para ti que la leyeras puntual. Primer libro de Reyes, desde el capítulo 16, capítulo 20, encuentras toda la estructura. Yo te estoy parafraseando algunos apartes de la historia. Es muy importante que tú y yo entendamos quién es el espíritu de Jezabel que se mueve en este tiempo, pero para poder entender ese espíritu necesitamos tener el contexto de quién sale ese espíritu, de esa persona que fue de carne y hueso, que se llama Jezabel. Entonces, cuando él ora al cielo, él lo hace como una forma de reprimenda al pueblo y de presionar al rey Acab para que se diera y no siguiera metiendo ese paganismo al pueblo. Algo que Acab nunca hizo caso. Acab era un hombre débil de carácter. Un hombre que no le importaba gobernar, le importaba que le obedecieran. Porque es que entre gobernar y que te obedezcan son dos cosas muy diferentes. Gobernar implica proteger, beneficiar, bendecir, procurar a un pueblo. Eso es gobernar. Y hoy en día tú encuentras muchos mensajes donde dice la diferencia entre ser un líder y ser un jefe. ¿Qué tal si el mensaje dijera la diferencia entre ser un gobernador y ser un tirano? Hoy en día tú encuentras cualquier cantidad de gobiernos que son tiranos, países dominados por el tiranismo. ¿Qué hace la tiranía? Empobrece. ¿Qué hace la tiranía? Acaba, corrompe, daña, pudre, acaba todo. El corrupto y el tirano acaba todo. Pero el que gobierna de la forma correcta, el gobierno viene de Dios, el gobierno nace de Dios, Dios gobierna. Y quien toma la estructura de gobernar bajo lo que Dios dio, porque Dios es el creador de todo, lo visible y lo invisible, lo crean o no lo crean, pero Dios es el creador. Y cuando yo
bajo el gobierno que Dios ha establecido para la humanidad. Ejerzo ese gobierno, me dan esa potestad a mí de gobernar y yo gobierno bajo ese mismo parámetro, gobierno bien. Entonces hay un pueblo que abunda, hay un pueblo que prospera, hay un pueblo que está sano, hay un pueblo que está bien. Porque el gobierno hace crecer, el buen gobierno, pero la tiranía disfrazada de gobierno destruye. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo cayó en una tiranía, en una maldad total y absoluta, por un rey falto de carácter, de visión, y por una reina mala. Lo que brotaba de Jezabel fue lo mismo que brotó en Luzbel, cuando en Ezequiel Dios le dice que en él se halló maldad, que de él brotó la maldad. Pues de Jezabel y de otras tantas personas brota la maldad. Tú no le tienes que enseñar a ser malos, ellos ya son por naturaleza, que brota de ellos. Habla de esa raíz que viene de la amargura y Jezabel no está exenta de eso. Jezabel era una mujer herida. Desde muy pequeña fue herida en su casa. Y le enseñaron el mal gobierno, o sea, la corrupción. Le enseñaron que las cosas se hacen o se hacen, tengan que pasar por encima de que tengan que pasar. Ella fue educada así. Ella fue educada así. Y brota de ella la maldad. Y brota de ella esa necesidad de siempre salirse con la suya. El poder que quería Jezabel no era sobre Acab, era sobre el pueblo y sobre la región entera. Ella ya era princesa. Había podido conseguirse cualquier príncipe, casarse y ser la reina. Pero ella, y de esos pueblos que adoraban a Baal, de los pueblos que tienen la misma cultura, los pueblos que tienen la misma visión, pero no, ella se obsesionó con un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo rescatado por Dios. Ella quiso meterse en el pueblo de Dios y toma a ese príncipe, porque cuando ella se le mete por los ojos a Acab, él era un príncipe, y se casa. Y entonces ella empieza a traer toda esa hechicería, todo ese paganismo, toda esa idolatría, toda esa maldad al pueblo y se mezclan. Y el pueblo entonces empieza a sufrir de la opresión de una corrupción que tenían en sus dos reyes. Cuando Elías se enfrenta una y otra y otra y otra y otra vez y no es escuchado, entonces él ora. Y él suelta estas palabras diciendo que durante ese tiempo no iba a llover. Oye, no llueve. Dios respalda al profeta y no llueve. Y mira que dice que el profeta enfrentaba a Jezabel y no le daba miedo enfrentar a Jezabel. ¿Y sabes por qué él la enfrentaba y no le daba miedo? Porque conocía la operación de Jezabel. Dios hablaba con Elías y le decía quién era Jezabel y cómo operaba. Por eso él podía enfrentarla. Y aunque él conocía la operación de Jezabel y la enfrentaba, Jezabel ordenó matar a Elías. Y has escuchado en este tiempo con todo esto de la salud mental, la depresión, la tristeza, ¿sí? Hemos escuchado que Elías le dio depresión y se metió en una cueva y se quiso morir y Dios le dijo, mire mi hijo, lo que usted tiene es hambre y sueño. Entonces coma y duerma y después hablamos. Estoy parafraseándolo. Pero la realidad es que Jezabel ordenó matar a Elías y todo un pueblo entero
que lo veía como profeta, que lo respetaba, que lo amaba, que él era una autoridad, se fueron en contra y todo lo buscaban para matarlo. Eso deprime a cualquiera, eso asusta a cualquiera, si lo miramos desde ese contexto. Entonces durante todo ese tiempo no llueve. Y el pueblo empieza a sufrir y empiezan a haber muertes. Y sufría el pueblo y sufrían ellos. Hasta que nuevamente Elías ora a Dios otra vez y empieza a llover. Te hago la historia larguísima, te la hago corta, para mirar la operación de este espíritu jezabélico. No todo control parece maldad. No todo control parece maldad. A veces ese control se disfraza de amor. Y aquí es donde yo te quiero hablar a ti puntualmente. El control se disfraza de amor, de protección, se disfraza de una preocupación. Es más, el control se puede disfrazar de espiritualidad. Y es una de las trampas más peligrosas que nosotros enfrentamos hoy en día. Pero tú no sabes, no lo ves venir. Tú no sabes cuándo te están controlando. Disfrazado de ese amor, de ese cuidado. Por eso vamos a orar. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy te pedimos que si existe en nosotros la operación satánica de Jezabel sobre nuestras vidas, que tú seas quitándola en el nombre de Jesús. Padre Celestial, nos presentamos con el corazón abierto y la determinación de ser libres. Reconocemos que no podemos cambiar lo que nos ha sucedido, pero que sí podemos tomar la decisión de aquí en adelante de no dejar que nada de eso nos afecte. Hoy elijo ver con honestidad, Señor, lo que tú has hecho en mi vida, y confieso que sí, en mí ha habido control, manipulación, intimidación, que han ejercido otros sobre mí, pero que yo también he ejercido sobre otros, y te pido perdón. Ya sea que yo lo haya recibido de otros o que yo mismo lo haya ejercido, reconozco que donde hay control hay miedo, que donde hay miedo no puede reinar tu amor perfecto, porque tu palabra dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y hoy renuncio a ese espíritu de control en todas sus formas. Renuncio a la necesidad de controlar a las personas que amo. Renuncio al mecanismo de usar el miedo, la culpa, el silencio o el drama emocional para someter la voluntad de otros. Reconozco que no es amor eso. Es una herida en mí que no ha sanado. Renuncio a toda manipulación que haya operado en mi vida, la manipulación que recibí, que marcó toda mi reacción y ha determinado cada una de las veces cómo reacciono, y la manipulación que he ejercido que ha dañado a quienes me rodean. Me arrepiento de cada vez que usé la verdad a medias, que usé el chantaje emocional o la presión psicológica para conseguir lo que yo quería, Señor. Renuncio a toda intimidación, a cada amenaza implícita, explícita, que la tenía guardada o que fue expuesta, que yo usé para imponer mi voluntad. Renuncio también a haber vivido bajo intimidación, aceptando como normal lo que nunca debió ser tolerado en mí. Tu palabra en Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hoy reclamo ese espíritu de adopción. No soy esclavo del miedo, no soy esclava del control, ni soy hija del temor. Yo soy una hija de Dios. Soy la hija que tiene libertad y vivo en la casa de mi Padre. Sana, Señor, sana, por favor, cada herida que originó todos estos patrones en mí. Sana el miedo, sana el abandono, sana la inseguridad.
Todo eso que está en lo profundo de mi ser que quizás desconozco, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, sánalo. Esa necesidad de validación constante, donde hubo una herida que me enseñó a controlar para sobrevivir. Señor, pon tu sanidad y tu verdad en el nombre de Jesús. Hoy proclamo libertad sobre mi vida. Soy libre del control, soy libre de la manipulación, soy libre de la intimidación. Y como dice Juan 8:36, el Hijo os liberta y seréis verdaderamente libres en el nombre de Jesús, Padre. Y hoy yo desato a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Hoy desato a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a todo aquel al que yo quise, Señor, manipular, intimidar y controlar, y los desato para bendición y salvación en el nombre de Jesús. Yo hoy afirmo que tú eres el único Dios real y sobrenatural. Y te pido, Señor, que me permitas, Dios, hoy que voy a leer la historia de Jezabel, que tú abras mi mente, mi corazón, mis oídos, mis ojos espirituales, que me des el discernimiento para entender lo que tú hoy me quieres enseñar a mí, porque el cambio no viene de afuera hacia adentro, el cambio empieza en mí, desde lo profundo de mi interior hacia afuera. Padre, que yo sea de bendición para todos los que se acercan a mí, que yo pueda hoy bendecir a alguien, Padre. Es mi oración en este día. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida, mi familia y todo lo que tú has puesto para mi administración. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.